día de hoy. Lunes. Sí, tiene una parte muy positiva, ¿no? Es como descarga y recarga, porque es esa mezcla agridulce de cuando las cosas están bien hechas, pero igual son insuficientes, ¿no? La semana pasada, en algunos portales, en algunos portales de noticias, se escucharon voces de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay hablando de un creciente malestar. Eso es lo que estaba presente en esta organización de jubilados y pensionistas, como decía, porque había una promesa electoral del Frente Amplio de cumplir con el 3% de aumento de julio, y esto no estaba en los recibos impresos y no era un no cumplimiento. Y de hecho hay, por el momento creo que se levantó, pero estaba fijada el 7 de agosto como una manifestación. A mí me da una cosa cuando me entero de eso, ¿no? Nuestros veteranos yendo a manifestar contra el frío, contra la vida, contra la injusticia, contra esto que nos pasa como país, que no estamos sabiendo responder a nosotros mismos, ¿no? En otra etapa de la vida. Gente que ha aportado, que ha brindado toda su juventud y su etapa de trabajador, tiene que salir a pelear por un derecho. Pero sobre el fin de la semana pasada se reunieron el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo y también la UNASPU, y el día viernes se pudo anunciar que este 3% va a ser pagado durante varios meses, porque a fines de agosto va a ser de 2%, y en julio del año que viene se va a completar ese 3% de aumento que estaban reclamando muy bien la UNASPU, porque era una promesa electoral. Esta situación generó muchísimas cosas, ¿no? Una conferencia de prensa en la que dos gigantes como Estela Ovelar, que estuvo allí en la mesa, habló de este clima de diálogo, de la valoración, del esfuerzo. Y más tarde, en notas de prensa, Sixto Amaro, otro gigante que hemos entrevistado a través de los años, que sigue luchando por los derechos de los jubilados y pensionistas, habló de una buena señal. Estamos hablando de que se van a pagar 603 pesos que hay para las jubilaciones más bajas. Para los jubilados y pensionistas que tienen solamente la jubilación mínima y cobran solamente ese beneficio, y es 20.000, tenía la cifra exacta porque la verdad que es lamentable. 20.000 y poquito. 20.000 y poquito, ¿no? 20.057 pesos. Para que no vaya a decir 20.100 y redondees mal, ¿no? 20.000. 20.057 pesos, el aumento va a ser de 602 pesos y va a llegar a 140.000 personas. A mí esta conclusión de la problemática que estaba, me deja varias conclusiones, sobre todo tres, ¿no? La primera, lo positivo de un gobierno que cumple como puede en la situación que encontró el país, una excusa, cumple con algo que prometió, con este 3% de aumento, que hay que decirlo, por primera vez vuelve a ser como en los gobiernos anteriores del Frente Amplio, vuelve a ser aumento en realidad y no un adelanto que luego se descuenta en las jubilaciones que a todos los jubilados les dan en enero. Y eso es algo muy positivo que fue también destacado tanto por Sixto como por Estela. Y lo primero es eso, empezar con algo, empezar con lo que prometiste. Y eso me parece muy positivo. A pesar de que coincido con Estela, es insuficiente, es lo que la UNASPU había pedido y eso se le va a brindar. En segundo lugar, el monumento que hay que hacerle a estos gigantes, a Estela Ovelar, a Sixto Amaro y a todas las otras personas que en forma más o menos visible han tenido estas muestras de dignidad, en primer lugar, de rebeldía, pero también de responsabilidad. Porque los dos hablaron en varias entrevistas, Estela fue también en la conferencia, de que, destacaron el diálogo fluido que mantienen con las autoridades. Y hay que recordar que en los 5 años del gobierno del Partido Nacional, los 5 años que pasaron, nunca fueron recibidos por el presidente de la República. Y entonces, que ellos hablen marcando con esa elegancia que tiene, esa elegancia firme, que es insuficiente, porque por supuesto esperaban el 3 y va a ser el 2 y el 1 recién en julio del año que viene. Pero esto de decir que es una buena señal, que se valora el esfuerzo, que se va a seguir dialogando, que se espera más, me parece que es dignidad y responsabilidad al mismo tiempo, de saber que hay otras urgencias que atender también, pero que cada cual tiene que luchar sin duda con toda la firmeza por esas, sobre todo lo que te prometieron. Y la tercera cosa que quería destacar es el silencio. Es la primera vez
en 5 meses, un poquito menos de 5 meses que lleva este gobierno, que no veo una respuesta de la oposición con declaraciones rimbombantes, o conferencias de prensa del Partido Nacional o del Partido Colorado, o un llamado a sala de los ministros de cualquiera de los dos para decir es poca plata o es mucha plata. Y ese silencio me parece que es una muestra de que hay cosas que empezaron a realizarse. Que eso no puede ser nunca una señal, tiene que ser una señal positiva sin duda, pero no puede ser nunca una señal de descanso. Que este silencio que estamos teniendo, de que una medida es valorada con una mezcla de vergüenza y satisfacción, porque es poco, es muy poco. Estamos hablando de 600 pesos para gente que vive con 20.000 pesos. Es una vergüenza. Pero celebro el silencio. Celebro el silencio de, más allá de un tuit que hizo el presidente, hubo bastante silencio de parte de no festejar esto como nada distinto a atender algo que se había prometido. Y por parte de la oposición a saber que esto es posible, que esto que padecieron durante 5 años estos veteranos, que en enero veían que su aumento se era tragado por el adelanto del 3% que se les daba en julio, no vuelva a repetirse nunca. La política para los jubilados y pensionistas de nuestro país debe ser una política de Estado. Y este tipo de cuestiones tienen que estar refrendadas en algún lado. Que no venga mañana un Milei o alguno de escaloncitos mucho más bajos que entienda que es pertinente quitarle 602 pesos a una persona que gana 20.000 en las últimas etapas de su vida. Totalmente de acuerdo, Sonia Tavares. Muchas gracias.